¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que no te han contado durante estos 3 años y 9 meses, ni te contarán. Aquí te lo hemos venido contando y te lo seguiremos contando. Lo que no te han mostrado, te han ocultado la realidad en estos 3 años y 9 meses, aquí te hemos mostrado mucho de lo que no te mostraron y te seguiremos mostrando. La realidad, pese a quien le pese, le cueste a quien le cueste, ¿eh? Y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Funcionarios en Fuga. Mire, tenemos un programa hoy realmente con muchos temas para hablar, pero la verdad, con la vergüenza de funcionarios que ya comienzan a preparar su vida fuera del gobierno. Con una nota que salió publicada en las últimas horas en el diario Clarín, que cuentan cómo Laura Alonso, Patricia Bullrich, Federici, 3 de los cruzados de este gobierno en la persecución política y judicial contra exfuncionarios, contra jueces, piensan en el futuro que les espera. Muchos de ellos con denuncias a la justicia, muchos de ellos como Laura Alonso, condenados hoy por la justicia. Una vergüenza de Laura Alonso, porque se negaba a entregar información de la Oficina Anticorrupción, nada más ni nada menos que a la Auditoría General de la Nación. Laura Alonso, la republicana, se negaba y hoy está condenada por la justicia. Enseguidita, Juana Morín con ese tema. Pero además, te vamos a contar esta noche las causas judiciales que tienen a la justicia Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federici, que no te lo cuentan en otro lado y que realmente a eso le tienen miedo. Como las causas que tiene Mauricio Macri, cerca de 92 denuncias, muchas de ellas realmente graves, como la del Correo, parques eólicos, que necesariamente ya han comenzado a ser investigados. Y además de estos funcionarios en fuga, la certeza hoy en la Argentina que corre por estos días es que el gobierno se prepara y está alistándose para la transición, para tratar de llegar al 10 de diciembre y entregar el mando a Alberto Fernández. No hay sector de la Argentina que hoy no dé por descontado de esto. El propio gobierno, han salido versiones otra vez el fin de semana, que el presidente Mauricio Macri prepara su retiro de la Argentina y elegiría Madrid o Italia para vivir en el 2020. Eso si la justicia argentina se lo permite, obviamente. Fíjese este dato que me hicieron llegar en las últimas horas. Funcionarios de María Eugenia Vidal se conectaron la semana pasada con integrantes del elenco, del grupo que acompaña a Axel Kicillof para comenzar ya con la transición en la provincia de Buenos Aires. Todos dan por descontado que se van del gobierno, como lo marcan las últimas encuestas. El único que parece no darse cuenta o lo trata de disimular es el presidente Mauricio Macri, que está tan desconectado de la realidad que lo lleva a promocionar su propia caravana el próximo sábado y a decir otra vez que la elección no sucedió. Fíjese, durante el fin de semana, Mauricio Macri, la elección aún no sucedió. El jueves pasado lanzamos la convocatoria para participar de la marcha Sí se puede. 30 encuentros en 30 ciudades, hasta culminar en la elección del 27 de octubre, a la que llegaremos totalmente decidido a ganar. Y Alberto Fernández, el candidato presidencial, le respondió rápidamente:
Dicen que la elección no sucedió, hagamos que suceda de nuevo y pongamos a la Argentina de pie. Y fíjese, ¿por qué decimos que Macri está tan desconectado de la realidad que no registra peligrosamente, porque sigue negando el presidente el sopapo electoral que la sociedad argentina le dio el 11 de agosto? Sigue negando Macri que la sociedad le ha dicho no va más su política económica que ha llevado a la Argentina a este desastre económico del presente. Y está tan desconectado de la realidad, Macri, que ni sabe en qué andan los proyectos que sus ministros anuncian. Mire lo que reveló anoche Roberto Lavagna, que deja al presidente muy mal parado. Por última vez con Macri. Yo creo que la semana pasada, seguramente. ¿Por teléfono? Sí. Si no soy indiscreto, ¿puedo preguntarle de qué hablaron? No, el tema en este caso era que no avanzaba la ley, el proyecto de ley de refinanciación de la deuda. Y yo le dije, mirá, la verdad que no sé, sí, hablamos la semana pasada de esto, pero yo después no lo seguí, voy a averiguar en qué está. Y al rato lo llamé y le dije, mirá, no hay ningún proyecto circulando. Sí, no llegó. No había llegado, nadie conocía el proyecto. Y él quedó muy asombrado y bueno, a las media hora hubo una comunicación con el ministro de Economía y demás, y el proyecto empezó a circular. Pero no es menor lo que está diciendo. O sea, el presidente lo llama porque no avanza el proyecto y no sabía que el proyecto no estaba dando vuelta. No, porque es más fácil hacer responsable a los otros. La queja de él era, no me ayudan a que avance. Mirá, si el proyecto no está ni siquiera circulando. ¿Cómo? Grave realmente lo que reveló Roberto Lavagna. El presidente llamándolo para preguntar por el proyecto que el gobierno no había enviado al Parlamento. Eso está demostrando la desconexión con la realidad que Mauricio Macri tiene hoy. Por eso siguen emparchando en el ámbito económico. Por eso siguen emparchando con medidas cuando la economía se desmorona, cuando el gobierno día a día pierde credibilidad y respeto, y cuando la situación de la Argentina empeora día a día. Pero mire, hoy yo a la mañana lo comentaba en Mañana Silvestre en Radio 10. Desde 1983, desde el 30 de octubre del 83, vengo cubriendo y siguiendo todas las campañas electorales de la Argentina, absolutamente todas. Es la primera vez que la fuerza política que lleva al presidente a la reelección lo niega y lo esconde de la forma en que hoy lo niega y lo esconden a Mauricio Macri. A punto tal que el spot de campaña de Juntos por el Cambio, que comenzó el fin de semana, ignora, este spot que estamos viendo, ignora a Mauricio Macri, lo ignora a Pichetto. Es abstracto, muestra gente, muestra eslóganes, relatos, pero no lo muestran a Macri. Hasta en el spot de campaña esconden a Mauricio Macri. Como lo esconden los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que ya ni siquiera lo muestran. Mire, Tagliaferro se cortó solo. Votá Ramiro Tagliaferro, intendente 2019. Diego Valenzuela, 3 de febrero está mejor. Ni ponen a qué fuerza política representan. Hasta borraron los colores de Cambiemos. Grindetti, lista 135. Pero además, mire este detalle de Grindetti. Ponelo atrás y... Miren este detalle de Grindetti, que están haciendo campaña con el corte de tijera, incluso con spot para indicar cómo cortan la tijera. Y en las pintadas de Grindetti en Lanús están incluso mostrando justamente una tijera indicándole cortá la tijera. Congélalo si podés, Charlie, por favor. Así lo vemos. Mirá, ahí. Acá está remarcado. Mirá, una tijera, lista 135, cortá, Grindetti.
Y teníamos uno más, creo, para mostrar, de los intendentes que ya ni los colores de Cambiemos llevan. No se sabe a qué fuerza política representan. Este es Grindetti. Es el momento de pensar en Lanús, dice. Y Martiniano Molina, que intendente de Quilmes. Así, solo la cara y dice intendente. Borraron el logo de Cambiemos, borraron los colores de Cambiemos, ocultan a Macri, ni qué decir de Pichetto. Primera vez en la historia democrática de la Argentina que una fuerza política esconde a su líder, porque es piantavotos y porque está el sálvese quien pueda. Y Neuquén perdieron, fíjese, siguen perdiendo elecciones, y sobre todo el radicalismo. Este fin de semana, elecciones en Neuquén, después de 23 años de gobernar la ciudad de Neuquén, el radicalismo pegado a Macri perdió la ciudad de Neuquén. Elecciones de intendente de Neuquén, pierde el macrismo y el movimiento popular neuquino recupera la ciudad. Tras 20 años de gobierno de Horacio Pechi Quiroga, actual candidato a senador por Juntos por el Cambio, radical Horacio Pechi Quiroga, el movimiento popular neuquino se impuso en los comicios municipales de la capital provincial. Mariano Guaidó derrotó a Marcelo Bermúdez, delfín de Quiroga y hombre del PRO. Y además, fíjese, pierden en la quinta ciudad capital que los radicales pierden. Perdieron Córdoba, perdieron Paraná, perdieron Santa Rosa, perdieron Santa Fe y ahora pierden Neuquén. Y además, este fin de semana, Sapia, el presidente de la Convención Nacional del Radicalismo, que hace mucho tiempo que se opone a que el radicalismo siga con Macri, fíjese lo que dijo, directamente llamó a no votar por Macri, la primera vez que un dirigente radical de importancia lo dice. A los ríos radicales que no lo voten a Macri. Y a partir de no votarlo a Macri, que voten a quien quieran. El radicalismo no tiene un candidato a presidente. Entonces no puedo pedirle que voten a ningún candidato a presidente, porque no hay un candidato radical. De lo que se trata es de recuperar la presencia política del radicalismo en el país. Hoy el Partido Radical no existe. El Partido Radical ha dejado de ser visibilizado en la realidad política nacional. Pregúntele a cualquier ciudadano que pasa por la calle que le cuente qué piensa el radicalismo hoy en Argentina y no sabe porque el radicalismo no habla. Y yo tengo el triste orgullo de ser uno de los pocos dirigentes radicales de proyección nacional que dice estas cosas. Fuerte Jorge Sapia, el primer dirigente del radicalismo con peso diciendo no voten por Macri, hoy el radicalismo no existe. Y el candidato a gobernador, el próximo domingo se vienen las elecciones a gobernador en la provincia de Mendoza, muy pareja la elección. Mañana Alberto Fernández va a Mendoza a acompañar a la candidata gobernadora del Frente de Todos. Y el candidato a gobernador Rodolfo Suárez de Juntos por el Cambio dicen Macri, yo no lo conozco, escúchelo. No soy candidato de Casa Rosada. No soy candidato de Cambiemos, aquí es un frente que se llama Cambia Mendoza, es otra configuración política distinta. Ajá. Y obviamente además no puedo ser candidato de Casa Rosada porque es una elección provincial esta. Nuestra campaña se ha basado en la continuidad del gobierno de Alfredo Cornejo, en la prestación de todos los servicios que tiene a cargo un gobernador, que es justicia, educación, salud, seguridad, y la gente lo valora muchísimo. El gobierno de Cambiemos creo que generó una expectativa sin contarle a los argentinos que era lo que pasaba, y eso bueno, la gente cuando tiene expectativa y no se satisface, vota de otra manera. Muy bien, pasamos a otro tema. Así está hoy la política y así están los candidatos de Cambiemos negando la pertenencia a Juntos por el Cambio y la pertenencia a ir pegados con Mauricio Macri. Sorprendió hoy una nota en el diario Clarín que decía lo siguiente con este título:
Gobierno Nacional, 3 funcionarios obligados, ya desde el título llama la atención, obligados a pensar en irse a vivir a otro país. Laura Alonso, de la Oficina Anticorrupción, Mariano Federici, de la Unidad de Información Financiera, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, gestionaron, llamativo también esa palabra, ¿no? Gestionaron contra exfuncionarios K. Es como que el único objetivo de la función de estos 3 dirigentes de Cambiemos era perseguir a exfuncionarios del gobierno anterior, empresario y narco, pero ahora sienten que el gobierno les soltó la mano. Aseguran que el gobierno les soltó la mano y que nadie los llamó después del fatídico 11 de agosto de las PASO para darles tranquilidad. Para peor, están convencidos que a partir del 10 de diciembre, si Macri se va a la casa, habrá una embestida hacia ellos desde los sectores con quienes se metieron judicialmente en sus respectivas gestiones. Yo y mi familia nos quedamos sin custodia el 10 de diciembre y nadie me dijo nada, disparó Bullrich, preocupada en una reunión con sus colaboradores. Si Macri no reelige la abanderada del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, pasará a ser el 11 de diciembre una ciudadana más. Y sí, obvio, va a pasar a ser una ciudadana más. Deja el gobierno, ¿no? Desde la UIF rechazaron las versiones y afirmaron que nosotros hicimos el trabajo que había que hacer, de acuerdo a la ley y con total respaldo del gobierno. Sin embargo, 2 fuentes de la Casa Rosada indicaron a Clarín que Federici debería buscarse otro destino a nivel país si Macri pierde las elecciones. A la preocupación por su situación, Alonso le suma la decepción con Mauricio Macri y Marcos Peña, otra que integra el club de los decepcionados. Días atrás le confesó a un legislador: a mí no me llamó nadie del gobierno desde el 12 de agosto, ni para decirte quédate tranquila, te vamos a bancar, y estoy pensando irme a vivir al exterior. Bueno, de los 3, la única que hoy salió a través de su cuenta de Twitter a desmentir esta nota de Clarín fue la ministra Patricia Bullrich, que dijo a través de su cuenta de Twitter, Patricia Bullrich: hace casi 4 años que trabajo para que los argentinos vivamos más seguros todos los días. No le tengo miedo a nadie, no me voy a ir a ningún lado y voy a seguir trabajando junto al presidente, porque los argentinos no merecemos volver atrás. Laura Alonso nada dijo sobre esta nota de Clarín y Federici tampoco. Además, Federici, vamos a recordar, en una nota del sitio El Disenso, que hace tiempo le marcaban que Federici tiene todo su dinero e inversiones en paraísos fiscales. El hombre que tiene que denunciar justamente a esos paraísos fiscales. Y la nota de El Disenso también justamente decía sobre la figura: el máximo responsable de la lucha contra el lavado tiene su dinero en un paraíso fiscal. Una nota firmada por Mariana Escalada y Agustín Ronconi en El Disenso, que habla a las claras. Bueno, y ahí denunciaban: Mariano Federici, nombrado por Macri al frente de la UIF, el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos, consignó en su declaración jurada del 2015 que posee $1.800.000 en un paraíso fiscal. El jefe de la unidad de información, la revista Noticias, asegura que en sus prioridades no está la evasión, pero bueno, tiene estos llamativos declaraciones. Y sumamos Juana Morín porque hay más información, sobre todo. ¿Cómo estamos, Juan? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a recordar las causas judiciales que tienen
estos tres personajes hoy siendo funcionarios del gobierno. Sí, más que por cuestiones ligadas a su labor y al temor que pueda llegar a generar su lucha contra las mafias, etcétera, me parece que hay más temor a este tipo de causas, a las causas que tienen en su contra los funcionarios más que a las que provocaron. Las denuncias que acumulan estos personajes que, según el diario Clarín, insistimos, citamos la fuente en este caso, se van a ir del país en caso de que gane Alberto Fernández y en caso de que la justicia lo permita también, por supuesto. Las denuncias que acumulan Laura Alonso en la oficina anticorrupción. Bueno, está denunciada por incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de, particularmente en el caso del correo, de no haber objetado absolutamente nada, y no solo eso, sino de haber recibido denuncias al respecto y no haberlas promovido porque es su deber hacerlo. Ahora vamos a repasar una novedad importantísima que hubo en las últimas horas. ¿Te acordás que ella Alonso públicamente dijo que no querellaba al gobierno? Por miedo a que la tilden de militante. Claro, que no querellaba a ningún funcionario del gobierno. Una cosa medio extraña. La Auditoría General obviamente le presentó un recurso de amparo porque no entregaba información. Ahora vamos a ver la resolución de hace instantes nada más respecto a este recurso de amparo. Las denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público a partir, Gato, como vos marcabas, de aquella vez que Laura Alonso dijo, yo no querello a nadie por las dudas. Y las contrataciones irregulares, ¿te acordás de una investigación del colega Sebastián Lacunza en letra P que daba cuenta de contrataciones irregulares a consultoras amigas por parte de Laura Alonso? Cuando tenía su propia oficina de prensa, la oficina anticorrupción, y ella contrató una consultora privada. Pero vamos a detenernos en... ¿hay otra? No, vamos a detenernos porque hoy hay una novedad sobre un tema que nosotros aquí con Juana Morín habíamos denunciado en su momento, que la Auditoría General de la Nación se había quejado porque Laura Alonso le impedía la función en la auditoría. Ella lo negó. Ella lo negó categóricamente, a mí me valió un bloqueo en Twitter y a vos te valieron algunas menciones. Así también. es, no sé si tenemos antes de ir a la función, tenemos el tuit de ese momento de Laura Alonso cuando informábamos en este programa que la Auditoría General de la Nación la intimaba a que presente información sobre su trabajo y Laura Alonso se negaba a entregar a la Auditoría General de la Nación. Así es, en el mes de junio nosotros vamos a esto, ¿qué pasó hoy? Nosotros empezamos a mostrar que la Auditoría General de la Nación quería auditar, así como audita a todos los ministerios, a todos los organismos estatales, quería auditar, presentarse en la dependencia de la Oficina Anticorrupción y que la Oficina Anticorrupción no lo permitía. Ante todas esas insistencias que duraron 1 año y medio, o sea, tuvo tiempo Laura Alonso para presentar los papeles, pero se ve que hay algo que la preocupa respecto a lo que le están pidiendo, ahora lo vamos a ver en detalle, por lo cual no estaba entregándolo. ¿Qué hizo la Auditoría General de la Nación? Con el voto de los auditores de Cambiemos, digo, para que nadie empiece con que es una operación de kirchnerismo y qué sé yo, los votos de Cambiemos presentaron un recurso de amparo. El recurso de amparo se dirimió en el día de hoy con un fallo adverso a Laura Alonso, una condena a la Oficina Anticorrupción. Mirá lo que dice hoy el juez Enrique Lavie Pico, Gato, del Juzgado Contencioso Administrativo número 6. Dice: manifiesta que en virtud de la auditoría de gestión identificada con el proyecto Sarasa, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informe de auditoría de gestión de la Oficina Anticorrupción, aprobado por la Comisión Vista, se le requería cierta información a través de tal nota. Y sigue. Del año 18, ¿no? Exactamente, arranca a mitad del año pasado esto, por eso digo, lleva mucho tiempo. Fíjate lo que le estaban pidiendo a Laura Alonso. Listado de manuales de procedimientos, una cosa bastante sencilla, guías de trabajo de uso, detallando el tema y el contenido respectivo, y después le requería, en relación a la labor realizada desde el 1 de enero, es decir, contra los funcionarios actuales, hasta el 30 de abril de 2018, listado de denuncias presentadas ante la justicia. ¿Por qué Laura Alonso no le abría las puertas a la Oficina Anticorrupción? Porque no tiene ninguna denuncia, seguramente. Las tiene contra Cristina Kirchner, contra Julio De Vido, contra los exfuncionarios. Bien por ello, digamos, siempre y cuando sean verdaderas las denuncias. Ahora, Laura Alonso, el temor que tenía era que le presentaba muchas denuncias a la Oficina Anticorrupción contra actuales funcionarios y la Oficina Anticorrupción se hacía la distraída y no las promovía. Y le dicen: dame el estado actual de las denuncias que te presentaron y las que vos presentaste ante la justicia. Bueno, ¿qué hizo Laura Alonso? La gran fiscal de la República, la que dice que Alberto Fernández representa el autoritarismo, etcétera, no le respondió a la auditoría, se negaba a abrirle las puertas, al punto tal que tuvo que llegar a la justicia.
¿Es un escándalo institucional que la Auditoría General tenga que ir a la justicia? Bueno, es porque se sienten impunes, se sienten con poder, bancadas, y dicen aquí, como lo ha dicho públicamente, ¿no? Como lo ha dicho públicamente, no tengo por qué querellar. Acordate que dijo que estaba enamorada de Macri. Es realmente, ¿no? te lo juro, La verdad Gato, que es bastante patético. te da vergüenza ajena Sí. realmente. Y el juez hoy, recordemos, Enrique Lavie Pico dice, indica que la demandada Laura Alonso no cumplió con toda la documentación solicitada y que además aquella requirió que previamente se defina el objeto, objetivo, alcance, criterios, procedimiento de la autoría y los resultados que se esperaban alcanzar. Deja de ser una auditoría. Claro. Quería que le informen primero sobre lo que le iban a... Claro, a ver si me enganchás o no. Totalmente. Fíjate qué es lo que me pedís. Pero nosotros estos, que informamos en su momento y que contamos lo que la auditoría, Laura Alonso nos tildó de mentirosos, ¿eh? Nos puso, me arrobó a mí, y si dejamos de mentir o nos informamos, gato silvestre, la auditoría de la AGN a la OE comenzó hace más de 3 semanas. Saludo, puf puf, 27 de mayo del 2019. Laura Alonso hoy está condenada por el juez Enrique Lavie Pico, ¿no? Como frutilla del postre, no Puf, sé, Charlie, puf, si Laurita tenés. Alonso. Puf, puf para usted. No, acá no se miente, acá se da la información. Y usted es la que ha ocultado información y usted realmente es la que preside hoy el Ministerio de la Venganza del PRO en la Argentina. Porque eso es lo único que ha hecho Laura Alonso. Primero, que ni abogada es. Y el presidente le creó el cargo para usted, cambiando todo. Y encima no dio a la auditoría la información que le requerían. Por eso hoy la justicia la condena, señora Laura Alonso. Así que ahora espero un tuit de la misma forma que se disculpe. Que se disculpe porque la que mintió fue usted. Puf, puf, Laura Alonso, como varios funcionarios de este gobierno. Mentirosos. Vamos a ver justamente, Gato, el párrafo donde Enrique Lavie Pico dice que condena a la Oficina Anticorrupción a presentar toda la información requerida por la Auditoría General de la Nación dentro de 15 días. Yo vuelvo a insistir, es un escándalo institucional que un organismo que se supone que tiene que controlar Es la y Oficina querellar Anticorrupción. a los funcionarios no presente información. Pero claro, después que hablan de la República y arrasaron con la institucionalidad, acá está, este es el hecho más demostrativo de cómo han arrasado con la institucionalidad, que un juez le tiene que obligar a presentar la información a la auditoría. Pero vamos, Juan, a recordar las causas que tienen, además, Patricia Bullrich y Federici, que tal vez por eso se quieren ir del país cuando tengan que dejar el gobierno, ¿no? Ahí seguimos, vamos con Patricia Bullrich. Bueno, por supuesto, se acaba de reabrir el caso Santiago Maldonado, algo que tiene muy incómoda a Patricia Bullrich y a todas las fuerzas de seguridad. Fue denunciado también por organismos de derechos humanos en el caso de Rafael Nahuel. Recordarás que no solo salió a mentir abiertamente, sacando conclusiones falsas y apresuradas, que de hecho la Cámara sino que Federal de Río Negro encubrió a los prefectos que asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel, se ¿no? falsificaron pericias. Bueno, también se puede llegar a abrir acá un tercer caso, que es el caso Chocobar. Claro. Hay que estar atentos a ello. Y por supuesto el caso de D'Alessio, que te acordás que el nieto de Patricia Bullrich se mandaba muchos mensajes con Marcelo Sebastián D'Alessio. Claro. Bueno, el juez Alejo Ramos Padilla está investigando justamente las troperías de Marcelo Sebastián D'Alessio en el Ministerio de Seguridad, particularmente en la provincia de Santa Fe, donde nosotros venimos Claro. advirtiendo los escándalos de la Policía Federal. Hoy detenido su comisario, su ex titular, Mariano Valdés. Y cerramos con Mariano Federici, titular de la UIF, una persona bastante poco conocida, Mariano Federici, pero es uno de los principales impulsores de todas las causas contra exfuncionarios del kirchnerismo, al punto tal... Que llamativamente Federici nada pidió sobre la guita que blanqueó el hermano del presidente. No, nada. Porque él debería verse, a ver, ¿de dónde sacaron esto para blanquear y traer al país? ¿A Federici no le llamó la atención eso? No. Bueno, justamente Federici tiene un caso relevado donde la parte técnica de la Unidad de Información Financiera le había dado un dictamen contrario, que es en el caso Mi Sangre, el famoso narco, que había operado a través de un banco muy conocido, no vamos a decir marcas para evitar consecuencias, pero había operado a través de un banco muy conocido, donde Federici había trabajado previamente, y habían dictaminado en contra por operaciones que había hecho Mi Sangre, justamente en ese banco, y que el banco no reportó. ¿Qué hizo Federici?
pese a que tenía un dictamen contrario, digamos, que le decía condenen al banco, libró de cargo y culpa y justamente por eso se puede llegar a judicializar dentro de muy poco. Insisto, una persona a la que Sebastián Casanelo en una oportunidad le dijo deje de hacer política directamente en uno de sus fallos porque pedía constantemente la inclusión de Cristina Kirchner en la ruta del dinero acá. Gracias, Juan. Ahora continuamos con otros temas, gracias. Enseguida para hablar del tema Laura Alonso también va a estar Elizabeth Gómez Alcorta, ella es abogada, y justamente el fin de semana en el diario Tiempo Argentino nos enteramos que Laura Alonso también había impedido información que ellos habían requerido a la Oficina Anticorrupción. Y también enseguida te vamos a contar del caso de otro juez perseguido por el macrismo, por D'Alessio y también por Pichetto, el caso del juez federal de Corrientes, Soto Dávila, que tuvo que dejar el cargo por la persecución. Enseguida vamos a estar dialogando con su abogada, la doctora Mariana Barita, para demostrar cómo persigue el gobierno de Macri, cómo ha perseguido en estos años a los magistrados independientes. ¿Qué pasó hoy en los mercados? El dólar, atención, que inicia una semana para arriba. El oficial, 59,32. El contado con liquid, 67,31. Y el blue, 62,75. Riego País, también para arriba en el inicio de la semana, 2.163 puntos. Se cayeron las acciones argentinas también en el exterior. Hoy un día muy particular. Y la bolsa en la ciudad de Buenos Aires, el Merval cayó 3% y los bonos perdieron hasta 3,1% en otro mal arranque de semana. Fernando Alonso, mercados alterados, dólar para arriba. ¿Qué es lo que está pasando? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Una semana muy interesante porque venció el BOPOMO, ese bono de política monetaria. Se calcula que son unos 400 millones de dólares más o menos en pesos que se tienen que convertir. Así que va a ser una semana muy caliente. Como no pueden ir al mercado de cambio, van a irlo a través del contado con liquidación. Y ahí estabas mostrando los números de cómo ya se empieza a mover. Seguramente esta semana se van a distanciar, se va a diferenciar más el valor oficial del contado con liquidación. Una semana donde está el ministro Hernán Lacunza y el presidente del Banco Central, Guido Sanleri, en Nueva York para negociar con los fondos de inversión, con los bancos y con el FMI cómo sigue esta película. Hoy estuvieron reunidos, por lo menos Lacunza estuvo reunido con algunos bancos de inversión que quieren saber qué es esto del reperfilamiento de deuda, cómo van a hacerlo, cuál es la idea, cómo viene el trámite en el Congreso. Ya contaste vos lo que pasó hoy con el presidente y Labaña. Labaña contó que el presidente no sabía que no se había presentado todavía el proyecto. Bueno, el proyecto ya está en el Congreso, pero el proyecto no dice nada. El proyecto solo da autorización a Economía para llevar adelante la operación. Así que los bancos quieren saber cuál es la idea y eso estuvieron conversando hoy. Mañana Lacunza y Sanleri se ven con el titular actual del FMI, David Lipton, y con el encargado del hemisferio occidental, el que sigue el caso argentino, Alejandro Werner. Están esperando que designen a Cristalina, la futura titular, la futura directora general del FMI. Mientras tanto, mañana tienen esta reunión y ahí se verá si hay o no expectativa de que el FMI libere los 5.400 millones. Por ahora es muy poca, Gustavo. Están todos los directores en contra de liberar estos fondos a Argentina. Y será Cristalina la próxima directora gerente del fondo. Antes Macri, que se enamoró de Cristín, pero Cristín la semana pasada le mostramos cómo dijo, vino a Argentina a golpearnos y si nosotros no le dábamos, nadie le prestaba. Pero ¿saben quién reapareció? Ann Kruger, la verduga de la Rúa, la verduga del gobierno de la Alianza, la que con su decisión en el 2001 de no prestarle más plata al entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, produjo la peor crisis política, económica y social que la Argentina tenga recuerdo, haciendo caer al gobierno de la Rúa. ¿Qué dijo Ann Kruger? Vamos a ver. Argentina es ese hombre que gasta
y regula excesivamente de manera crónica hasta que se ve obligado a ir al fondo para una nueva ronda de tratamiento. La Argentina necesita terapia intensiva. Los candidatos deben comprometerse a reformas serias o el médico puede decidir desconectarlo. ¡Ojo! ¡Ojo! El médico es el fondo, lo que ella hizo en el 2001, cuando desconectó y dejó caer a la Argentina. Por eso no hay que ir al fondo, porque el fondo siempre te la cobra y mal, y pagan los argentinos. Y ahora le están pasando la gorra y pidiéndole por favor que le dé los 5.400. El país necesita reformas estructurales, una mayor reducción en el tamaño del sector gubernamental, comenzando con, mirá, caballito de batalla, pensiones y jubilaciones. Esto es lo que le piden a Macri. Por eso Macri, si viene por un segundo periodo, viene a cumplir con mayor ajuste. Van por las jubilaciones privadas como no pudieron ir ahora, y van por la reforma laboral. Por eso hay que salvar a la Argentina y hay que salvar a la Argentina del fondo, porque siempre están con la misma receta. Ajuste, ajuste y caer sobre los sectores que menos tienen, como hizo Mauricio Macri, que cumplió a rajatabla el librito del fondo. Y en el mundo, como le gusta a Macri, estamos en el podio de la inflación nuevamente, pero por pésimos datos de la economía macrista. La inflación a nivel mundial, primero, Venezuela, 282.972% de inflación. Segunda, Zimbabue, 288,5%. Tercera, la Argentina de Macri, 54,5%. Cuarto, Sudán. Quinto, Sudán del Sur. Ahí, en el podio de la inflación, después de Venezuela y Zimbabue, la Argentina de Macri en el podio de la inflación. Muy bien, Fernando. Sí, vos sabés, Gustavo, que con los números de inflación de septiembre, octubre y noviembre tenemos garantizado el podio hasta fin de año, ¿eh? Sí, no va a haber ninguna duda. Están pronosticando entre 57 y 60% de inflación para fin de año. 60%, hay algunas consultoras que ya están subiendo de 60% el proyecto, el pronóstico para este año, pero están entre esos, 58 y 60% de inflación va a ser la acumulada a lo largo de 2019, una inflación que cuando termine el mandato de Mauricio Macri va a acumular 250% de inflación, Gustavo, fue una de las inflaciones históricas más altas de Argentina. Desde la convertibilidad que no veíamos estos números de inflación, desde la hiperinflación que siguió la convertibilidad. Pero estábamos repasando lo que dijo Anne Kruger, y hay que tener presente que cuando el médico que dice Anne Kruger desconectó a la Argentina, fue cuando Argentina salió adelante. Argentina llegó a la crisis de 2001 de la mano del FMI, y recién logró salir adelante cuando rompió con el FMI y empezó a tener un plan económico y un modelo de desarrollo propio y nacional. Cuando empezó a manejar el valor de su moneda, cuando empezó a impulsar el mercado interno, cuando empezó a impulsar todo lo que tiene que ver con el mercado del trabajo y de las economías regionales, Gustavo. Así que no está tan mal que el médico, si es el FMI, te desconecte. Bueno, muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a seguir porque tenemos más. Y ahora sí, a partir de las 21, justamente porque sobre este tema, lo que comentaba recién Fernando, la expresidenta Cristina Fernández Kirchner habló el fin de semana en La Matanza, en la presentación de su libro Sinceramente. Así que a las 21 tenemos todo ese material para compartirlo con ustedes. Pero volvemos a lo que estábamos comentando, lo que contaba Juana Morín, Laura Alonso, hoy condenada por la justicia, que debe entregar en un plazo de 15 días información a la Auditoría General de la Nación, porque ella negaba una auditoría en su oficina. Y también lo ha sufrido en carne propia la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, que nos acompaña. ¿Cómo está, Elizabeth? Buenas noches. Hola, Gustavo, buenas noches. Bueno, ustedes también recibieron la negativa
de Laura Alonso a pedirle información. Exactamente. En el mes de abril, fines de abril, Gabriela Carpinetti, Victoria Freire y el hoy candidato a diputado Federico Fagioli hicimos una presentación en la Oficina Anticorrupción a partir de la Ley de Acceso a la Información Pública. Requeríamos, ahí estaba viendo yo también la resolución de la Viepico, Sí. algunas cuestiones similares. Le pedíamos, por un lado, que informara cuál era el listado de la cantidad, ¿no?, de denuncias que habían recibido desde el 10 de diciembre del 2015, cuántas investigaciones preliminares habían hecho y cuántas denuncias y querellas habían presentado respecto tanto de funcionarios que asumieron el 10 de diciembre del 2015 como de aquellos que habían asumido previo a esa fecha. Un poco como lo que pedía la Auditoría Por General eso, de la Nación. digamos, la diferencia es que la Auditoría General de la Nación tiene como finalidad controlar, que es más increíble, ¿no? Porque, digamos, aquella dependencia que tiene que trabajar sobre la ética y la transparencia es quien se niega a dar la información. En nuestro caso era un grupo de ciudadanos que integramos el Frente Patria Grande. Primero nos piden la prórroga que da la ley de 15 días para contestar y después nos contestan rechazando nuestra solicitud con argumentos, por un lado, bastante vagos, diciendo que esa información no la tenía sistematizada de ese modo porque la Oficina Anticorrupción no tenía la información exacta de cuándo habían sido designados los funcionarios, algo que es absolutamente ridículo porque una de las funciones que tiene es controlar las declaraciones juradas y controlar la cuestión de incompatibilidad de intereses, así que eso es falso. Pero ¿se acuerda que ella le había incluso sugerido a funcionarios de Aranguren que no firmen, que eludan el conflicto de intereses y que subordinan? Hasta eso llegó a ser Bueno, Laura eso es Alonso. uno además de las funciones centrales que tiene la Oficina Anticorrupción. Y después nos dice que el Código Procesal Penal efectivamente dice que las investigaciones, mientras están en la instrucción, son cerradas para las partes. Nosotros no le estábamos pidiendo que nos dé copia de las investigaciones y eso era muy evidente en el pedido de informes. Y después nos dice un párrafo que es hasta obsceno, dice, en todo caso, vaya a la página web y fíjese los informes de gestión, cosa que nosotros hicimos y fuimos, porque hay informes de gestión, uno lo puede ver, porque es muy interesante ver qué es lo que sí hizo Laura Alonso. Entonces uno ve todos los congresos a los que fue Laura Alonso, fíjense, métanse en la página y va a haber informe de gestión porque es obligatorio por la ley. Que además la ley, el decreto que crea la Oficina Anticorrupción, la obliga a presentar informes de gestión. Entonces nos dice, en todo caso, vayan a la página web y fíjese los informes de gestión. Efectivamente eso no estaba. Voy a contar una cosita más, Gustavo. El día que fuimos a hacer la presentación, éramos un grupo de más o menos 20 militantes. Cuando fuimos a presentar a mesa de entradas el pedido de informes, como dice la ley, la Policía Federal, que se encontraba en la puerta, hizo lo siguiente. Se sacó el nombre que tenía pegado y nos empezó a sacar fotos a los militantes que estábamos. Entonces, con Gabriela Carpinetti, que también es abogada, nos le decíamos, discúlpeme, ¿por qué nos está sacando fotos? ¿Y por qué se sacó el nombre? Porque tenía con él. Entonces nos dijo, es una orden del Ministerio de Justicia. Entonces, insistentemente le pedimos a las personas que estaban ahí que nos atendiera Laura Alonso, cosa que obviamente no hizo. Pedimos entonces le empezamos a sacar fotografías al policía hasta que finalmente, después de un gran lío, conseguimos los datos del policía y dijo que se le había ocurrido a él de motus propio sacar fotos a quienes estábamos presentando el pedido de informes. Ahora, sí. Elizabeth, perdón, me parece importante destacar esto, digamos, Laura Alonso claramente, porque cada pedido de información pública ante cualquier mínima cuestión legal o burocrática se escapa y lo elude, porque rechazó incluso los informes de la auditoría, rechazó una auditoría del organismo de control, aún con un recurso de amparo de por medio decidió no abrirles la puerta. Claramente está eludiendo informar los expedientes que tramitó contra estos funcionarios, que deben ser 0, según sus propios dichos. ¿Estamos ante la posibilidad de que la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público avance efectivamente? A ver, en principio no hay duda que dentro de las facultades, las competencias que tiene por ley asignada a la Oficina Anticorrupción está constituirse, estoy leyendo de la ley, digamos, para el decreto, constituirse en parte querellante en los procesos que se encuentra afectado el patrimonio del Estado. Si no es una obligación... ¿Querelló ella por el correo? No,
ella efectivamente, parques cuando eólicos dijo en el mismo... Parques eólicos, no. Nuestro pedido de informes estuvo ligado, como ustedes decían, a las declaraciones que ella hizo pública de una forma bastante extraña. Porque es decir, para que no piensen que yo tengo preferencia por este gobierno, no hago nada contra este gobierno. Es, hasta desde la lógica, es Bueno, un pero es razonamiento... todo lo contrario. Por eso mismo. Lo defiende y lo protege. Pero no porque ella solamente- además dijo que estaba enamorada de Macri. Sí, bueno, entonces... sobre gustos, eso no hay nada escrito. Pero lo que digo es, la ley, no así, digamos, te gusta o no te gusta, estés Es enamorado decir, que o no de Macri. claramente ella está incumpliendo No hoy solamente eso. los deberes de funcionarios públicos. Mira, la ley de derecho al acceso a la información pública, que no es solamente la que usamos nosotros, sino la que también alega en el amparo la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación tiene sus competencias, además, hacer las auditorías, que además estaban asignadas, digamos, no es que se hizo por algo en particular. Pero ambos utilizamos, tanto ese amparo como nosotros, la Ley de Acceso a la Información Pública. Y la Ley de Acceso a la Información Pública dice que aquel que incumple se considerará como causal de mal desempeño. Quiere decir que es doble. Por un lado, incumple con sus competencias propias que asigna la ley que crea la Oficina Anticorrupción. Y por otro lado, incumple la Ley de Acceso a la Información. Hay un párrafo que es muy interesante del fallo que condena al Ministerio de Justicia, el fallo de Pico Lavie, que dice, digo, porque esto no es algo que está diciendo uno, ¿sí? Dice que la negativa de Laura Alonso de haber dado la información que estaba siendo requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática. Lo está diciendo el juez. Claro. Te digo más, perdón, esa cita es un fallo de la De la Corte. Corte. Es Muy un bien. fallo de la Corte. Ni siquiera que lo está diciendo la Biopico. La Biopico dije, esto ya lo dijo la Corte. Ojo, hay que aplicárselo a esta señora, a esta repartición. Se supone además una repartición que tiene problemas esa repartición. No hay dudas que una repartición que está en el ámbito del Ministerio de Justicia es muy difícil que investigue siempre a funcionarios, y esto hay Claro. que decirlo. Esto hay que Que cortarlo, está no mal puede seguir nacido, está mal nacida esa, porque Hay que- Yo quería preguntar eso. ¿Alguna vez funcionó bien la Oficina Anticorrupción? No. En general no ha funcionado bien, lo que no ha sido es digamos, esto es una Tan evidente. obscenidad, claro, es una Pero digo, en obscenidad. el momento en que ella, no siendo abogada, le tienen que cambiar todo Sí, la ley, el decreto que organigrama, decía la que- ley, claro. porque se suponía que estaba a cargo de un fiscal Sí. anticorrupción, y como fiscal Claro. anticorrupción tenías que tener, creo que 6 años en el ejercicio de la función o 6 años siendo funcionario en el Ministerio Público Fiscal o en el Poder Judicial. Bueno, este es un caso, pero vamos a seguir con los casos de persecución que este gobierno ha hecho sobre jueces independientes. Y durante el fin de semana, por una investigación del cohete a la luna que dirige Horacio Berbisky, nos enteramos de otro caso dramático, no solamente a nivel institucional, sino cómo termina afectando la honorabilidad, pero la salud de una persona, la persecución de un gobierno y de Marcelo Sebastián D'Alessio, los servicios de inteligencia han metido, en este caso contra el juez federal de Corrientes, Soto Ávila. Así es. ¿Cómo le va a la doctora Mariana Varita, que usted es la abogada que representa, ¿no? Sí. Al doctor Soto Ávila, juez federal de Corrientes. Así es, así es. Muchísimas gracias, Gustavo, por No, la por invitación. La verdad que estamos absolutamente preocupados. Mi cliente esta mañana intentó hablar con vos Sí, en la radio sí. y no pudo porque está inmerso en una situación de salud tremenda por todas las repercusiones. Afectado, me decía usted, hasta psicológicamente. Absolutamente. Psicológicamente el estrés postraumático se vincula justamente con este hecho espantoso que fue la obligación, lo obligaron a renunciar. Y esto es como clave en este proceso y en esta denuncia que nosotros hemos presentado ante el juez de Dolores, el doctor Alejo Ramos Padilla, quien además no solamente lo escuchó en forma personal, hay grabaciones de la audiencia, como siempre estila el doctor Ramos Padilla, y también hay una copia que también tomó el cohete a la luna, accedió a esa declaración, y en esa situación él se quebró, Gustavo, se quebró al momento de poder tratar de expresar cómo había impactado esta obligación de tener que renunciar después de 22 años de un cargo de juez federal, pero no en cualquier ¿Y juzgado. por qué lo obligan a renunciar? Lo obligan por ¿Y por presiones. cómo entra D'Alessio, Marcelo Sebastián D'Alessio, la agente de inteligencia de este gobierno, cómo entra en el armado, ¿no? Exactamente. Nosotros hemos denunciado el espionaje paralelo, el espionaje ilegal, en cabeza obviamente de D'Alessio, que se instaló
se instaló en la provincia de Corrientes, especialmente en Itatí, y desde ahí, creyéndose este paladín de los delitos de narcotráfico, comenzó a investigar en forma oculta cuestiones que en realidad fueron armadas y luego las traslada a uno de los programas de estos canales hegemónicos en los cuales denuncia a mi cliente y lo estigmatiza diciéndole es un juez narco, cuando en realidad, si uno revisa especialmente los expedientes, porque además yo tengo intervención en varios, no hubo secuestro de drogas. Es una causa que se inicia casualmente en Capital Federal, a cargo del doctor Torres, del juzgado federal de Torres, que hoy ya no está y por alguna razón tuvo el premio de estar en la Corte Suprema de la provincia, por decirlo con todo respeto, pero la realidad es que nos llama la atención también. Ese juez tomó la causa y casualmente fueron detenidos, y que hoy siguen siendo detenidos, 24 personas de Corrientes. O sea, la competencia está discutida, las nulidades, las irregularidades. Bueno, esta situación sumada a la presión mediática, sumada a la presión judicial, porque aquí también hay que hablar del doctor Stornelli, del doctor Torres y del doctor D'Alessio. Y esto ha sido denunciado. Hoy lo tiene el expediente Canicoba Corral, nosotros hemos hecho planteos de nulidad, esta mañana yo te lo contaba, estamos a la espera de resolver esta situación, pero es alarmante, Gustavo, es alarmante en términos democráticos. Bueno, es un ejemplo clarísimo cómo este gobierno ha perseguido, cómo los servicios de inteligencia se han metido en los juzgados porque le hicieron espionaje ilegal a Soto Dávila, ¿no? Sí, absolutamente, hay información. ¿Y cómo el Consejo de la Magistratura también se metió? Porque acá la mano de Pichetto también estuvo, ¿no? Sí, la verdad es que hubo ahí un manejo bastante irregular, arbitrario, absolutamente. 2 minutos antes, digamos, de esta renuncia, ya el Consejo de la Magistratura, con los nuevos consejeros, pedía una situación de investigación a Soto Dávila porque habían tomado conocimiento público a través, obviamente, de Canal 13 y TN, y la verdad que histórico. Le aceptaron la renuncia en 5 días. 5 días. Si ustedes ven y revisan, primero que ya hubo algunos casos en esta gestión de gobierno que han tenido que renunciar, pero nadie ha aceptado la renuncia en 5 días. Esta situación fue realmente alarmante y nosotros sinceramente estamos preocupados, así que yo te agradezco que este sea un espacio para poder denunciar. Gracias, No, gracias, muchas gracias a ustedes. Eli, gracias como siempre, por favor, Gracias. por favor. ¿Y ustedes piensan ahora en una acción contra Laura Alonso después de todo lo que está saliendo a la luz? Creo que después del 11 de agosto vamos a esperar. No tiene sentido ahora ir a hacer un reclamo para pedir lo mismo, sobre todo además que ahora la auditoría en 15 días tiene que ¿Y acceder. qué reflexión te merece esta nota que salió hoy en Clarín, que están preocupados por su futuro y que se quieren ir fuera de la Argentina? Una vergüenza. Si los funcionarios públicos entienden, si ellos entienden la República como el momento en que termina su mandato, se tienen que ir, eso habla de lo que vinieron a hacer. Una vergüenza. Gracias, Eli, como favor. siempre, gracias.